están mis hermanas? Les saludo nuevamente en el amor del Señor, agradecidas de una nueva oportunidad que tenemos de abrir su palabra, de estudiar y profundizar en este estudio que estamos realizando de la carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos avanzando, ya llegando al final casi de esta carta. Y vamos a orar antes de comenzar para que el Señor nos ayude en este tiempo a comprender, que su Espíritu Santo nos guíe para poder aprender lo que Él ha dejado para nosotras en este día. Oremos. Señor, le damos gracias por este nuevo día y esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Gracias porque podemos abrirla con libertad, Señor, porque usted también nos ha dado al Espíritu Santo para poder entenderla. Ruego, Padre, en esta hora por mis hermanas que disponen de su tiempo para seguir este estudio, para poder honrarle también con sus vidas a través de la enseñanza que usted va a dar a ellas. Guíenos, Señor, para poder vivir una vida agradable, santa delante de usted, como sabemos que es su deseo. Le ruego su dirección para que todo lo que se diga en este estudio sea guiado también por usted. Y que usted también bendiga a mis hermanas en el lugar en el que ellas se encuentren para que puedan llevar este estudio sin distracción. Le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, como ustedes saben, estamos estudiando entonces Segunda de Pedro. Estamos ya en el capítulo número 3. Hoy nos corresponde estudiar los versículos 8 y 9, los cuales le invito a buscar ahí en sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 es el versículo que nos corresponde el día de hoy. Estuvimos viendo y hemos estado viendo a lo largo de esta segunda carta del apóstol Pedro, que tiene como propósito incentivar a los hermanos de la iglesia primitiva, de la iglesia a la que estaba dirigida esta carta, que estaban hermanos en la dispersión, ¿verdad?, en distintos lugares allí, animarles a conocer, a adquirir conocimiento de la palabra del Señor y de su voluntad, puesto que en medio de ellos, como les repite en varias oportunidades, se han de levantar, así como desde mucho tiempo atrás, y como va a venir también en el futuro, en nuestros tiempos y más adelante, falsos maestros, falsos enseñadores con falsos mensajes. Y ya en los versículos anteriores al versículo 8, Pedro les está diciendo las características de estos falsos maestros y también las consecuencias que ellos van a tener, no olvidando que el Señor justo todo lo ve, todo lo sabe, y que estas personas que hacen caer a sus hijos en el error también ya tienen un castigo preparado. ¿Sí? Y ya en los versículos anteriores entonces estuvimos viendo cómo el Señor antiguamente, con ángeles caídos, con falsos profetas y también en medio de ellos con falsos maestros, ha dado o tiene preparado un castigo para estos falsos enseñadores. Y ahora, en los versículos 8 y 9, Pedro está tratando de animar a los hermanos, porque dentro de las falsas enseñanzas que estos falsos maestros estaban entregando, estaba este rumor, este mensaje de que el Señor Jesús había retrasado ya su promesa. ¿Sí? No olvidemos que el propósito de estos falsos maestros es hacer caer en el error a aquellos que de corazón sincero están buscando al Señor. Sin embargo, con sus falsas enseñanzas y sus falsas promesas de una vida libre, estaban también incitándoles a tener una libertad en el pecado, de vivir en pecado y de hacer las cosas no a la manera del Señor, sino a la manera de los hombres, según sus propios deseos, según la concupiscencia que había en cada uno de ellos. Y ellos mismos estaban viviendo, como vimos anteriormente, desordenadamente, estaban teniendo conversaciones que ni siquiera nos conviene escuchar a nosotras, dice la palabra, y estaban tratando de que otros caigan en ello. Y con este mensaje de que Jesús había retrasado su venida, lo que buscaban era también decirles, mira, Jesús no ha venido, Él prometió volver y no ha regresado, por lo tanto, vivamos una vida desordenadamente. Obviamente, este mensaje está oculto
y escondido en sus palabras, que son astutas y seductoras, como también ya hemos estado aprendiendo. Vamos a dar lectura entonces, considerando este contexto, a los versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, que dicen así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanas, podemos ver en estos dos versículos, quizás poquitos versículos, ¿cierto? Solamente dos, la intención de Pedro de animar a los hermanos, ¿sí? Sin duda, cuando alguien trata de decirnos que estamos equivocadas en nuestra esperanza o que nuestra esperanza está fundada en algo que no se va a cumplir, como era el caso de nuestros hermanos, que estaban diciendo y recibiendo este mensaje de: tú crees en la venida de Jesús, pero él ya se atrasó. Bueno, un mensaje como este produce tristeza en el corazón de quien recibe este mensaje. Y Pedro, sabiendo esto, quiere animar a los hermanos y comienza el versículo 8 diciéndoles: Mas, oh amados hermanos, siéntanse amados en esta condición en la que ustedes están, en donde otros quieren hacerte dudar sobre las promesas de tu Salvador. Amados, no olvidemos el amor de Cristo. No olvidemos que Él quiere estar con nosotros, consolarnos, animarnos, porque somos amados por Él. Y les dice: no ignoréis esto. Debes saber esto, debes recordar esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que hace Pedro aquí es hablarles del tiempo, porque es lo que están los falsos maestros tratando de ensuciar en nombre del Señor, diciendo que Él no cumple los tiempos que prometió. Pero Pedro les dice: recuerden, hermanos, amados, que para el Señor el tiempo no es igual que para nosotros. Y se los da a través de este ejemplo, que también lo podemos encontrar en el libro de Salmos. Si usted puede buscar allí en Salmos capítulo 90, ¿sí? Hace también este mismo alcance que encontramos aquí en el versículo 8. Le invito a buscar o a anotarlo allí. Salmos capítulo 90, versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta palabra generación en generación significa desde siempre y hasta siempre. Desde que tenemos memoria y desde mucho antes, tú nos has sido refugio. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque, y aquí viene la relación con el versículo 8, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así como en este contexto del capítulo 90 de Salmos, el salmista dice: para el Señor el tiempo es diferente. Él existe de generación en generación, por los siglos de los siglos, expresiones que indican, hermanas, eternidad. Y esto es lo mismo que Pedro está haciendo en el capítulo 3 de su segunda carta, diciendo: hermanos, hermanos amados, el tiempo para el Señor no es igual que para nosotras. Y hoy día, hermanas, también, como una forma de entender esta idea que Pedro está desarrollando, debemos también tener en cuenta que la palabra tiempo que nosotros conocemos tiene en el griego dos acepciones, dos formas, ¿sí? Está la palabra tiempos, que está relacionada con el Señor, con Dios, que es la palabra kairos, ¿sí? En griego kairos es la palabra tiempo, pero en relación al Señor. Es un tiempo indeterminado, un tiempo que no es posible medir humanamente,
¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Él, que es el dueño del tiempo, cuando habla de sus tiempos, habla en este concepto, kairos, un tiempo que no se puede medir, que tiene que ver con su eternidad. ¿Sí? Él determina los tiempos y las determina y los mide diferente a lo que nosotros humanamente lo hacemos. ¿Sí? Nosotros medimos el tiempo bajo el concepto griego conocido como cronos. Si usted ha escuchado esta palabra cronos, que es de la que deriva la palabra cronológico, es la palabra tiempo para los seres humanos. Y nosotros medimos este tiempo. Y medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, ciertos días, meses, años, y así ordenamos y medimos el tiempo como una forma de tenerlo bajo control, humanamente hablando. Pero kairos, que es el tiempo en la forma en que el Señor lo ve, es un tiempo indeterminado que el ser humano no puede medir y mucho menos controlar. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, hermanos. Para el Señor, el tiempo no es igual que para nosotros. Por lo tanto, nosotras, hermanas, no podemos medir al Señor bajo nuestros conceptos de tiempo. Cuando el Señor hace una promesa como esta que Él había hecho, ¿verdad? Él hizo una promesa y Él dijo, yo voy a regresar. Lo dijo estando aquí en la tierra, en donde Pedro había sido también testigo auditivo de estas palabras. Le invito por favor a buscar en el libro de Mateo capítulo 24, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice así, Mateo 24:30, palabras de Jesús, ¿sí? En algunas Biblias están con rojo las palabras cuando fueron dichas por Jesús. En este caso es así. Jesús dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice el Señor Jesús, va a volver, va a regresar. Fue su promesa y Pedro estaba oyendo esta promesa y Pedro sabe que esta promesa que el Señor hizo la va a cumplir no en el tiempo cronos medible por nosotros, sino en el tiempo kairos, que es su tiempo. Él es dueño de este tiempo, Él sabe y conoce, no nosotras. Pero los falsos maestros de esos tiempos estaban intentando medir el tiempo de su venida en el tiempo humano. Y eso es imposible, hermano, porque como dice Pedro, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No es igual que para nosotros. También encontramos la misma promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hechos, en donde Pedro también estaba siendo testigo ocular y auditivo. Hechos capítulo 1, ¿sí? Cuando Jesús está dando sus últimas palabras luego de haber resucitado, pasar un tiempo con sus discípulos, y ahora va a ascender. Asciende a los cielos y les habla en el capítulo 1, versículo 8, y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Y en el versículo 7 Jesús les dice, 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí Jesús les está diciendo en el libro de Hechos, ustedes no les corresponde conocer los tiempos que solamente el Señor tiene el poder. El Señor dice que puso en su sola potestad. Potestad es poder, control. ¿Y quién tiene el control de los tiempos? Solamente Dios. ¿Sí? Y no nos corresponde a nosotros, es decir, nosotros no podríamos decir hoy en día, el Señor está atrasado. No está cumpliendo. Incluso, hermanas, con nuestras propias peticiones ahí a nivel personal, quizás hermanas que han orado años y años por una misma petición, nadie, hermana, le puede decir, oye, el Señor se ha demorado en responder tu petición. No, hermana, porque como dice su palabra, el tiempo del Señor es distinto, no se mide como nosotras lo medimos. Esa potestad de conocer los tiempos solo le corresponde al Señor. Así que ánimo, hermana, si tienes una petición allí
que ha estado delante del Señor y tú consideras que por mucho tiempo, recuerda esto que Pedro le está diciendo a los hermanos. Para el Señor los tiempos no son como para nosotras. Ánimo, ánimo, les estaba diciendo Pedro a los hermanos. No se entristezcan con las palabras de aquellos que dicen el Señor está atrasado. No, ánimo, hermanos, porque su tiempo no es como el nuestro. ¿Sí? Y aquí en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, más adelante, luego dice que Jesús ascendió a los cielos y en el versículo 10 dice, y estando ellos, entre ellos, dice, de los que estaban ahí también estaba Pedro, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Allí está nuevamente la promesa. Este Jesús al que ustedes ven ahora ascender, va a regresar, va a regresar. Y entre esos testigos presenciales estaba Pedro. Y Pedro, que conoce bien esta promesa de labios del propio Jesús, y viendo esto, allí esta maravilla de ver al Señor ascender a los cielos con la promesa de regresar, vengo, ya vuelvo, les dice, hermanas, ese poder, esa promesa del Señor de regresar es más potente que este mensaje falso de estas personas que quieren hacernos creer que podemos medir el regreso del Señor bajo nuestros tiempos. No, hermanos, no es así, les dice Pedro. El tiempo del Señor es diferente, ¿sí? Miren, en el libro de Daniel, capítulo 2, le invito a buscar Daniel, capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 21, ¿sí? Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, hablando del Señor, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Parte este versículo diciendo, Él muda los tiempos y las edades. Hermanas, Él es el dueño del tiempo. No temamos, no nos confundamos y no dejemos de confiar cuando, así como estos falsos maestros, tengamos esta tentación de pensar, el Señor se demoró. No, hermanas, el Señor es dueño del tiempo. Él no se demora. Nosotras medimos los tiempos de una manera distinta. Nosotras, humanamente, tendemos a querer controlar los tiempos, a decir, voy a hacer esto en nuestro limitado tiempo. Nosotras, por más que nos esforcemos, no tenemos más que 24 horas en el día, ¿cierto? No podemos hacer más con eso, no podemos extender el día, no tenemos esa potestad. La potestad del tiempo solo la tiene el Señor. Pero humanamente nosotros hemos querido controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una señal de de lo limitadas que somos humanamente. El Señor es ilimitado, Él es eterno. Nosotras tenemos un tiempo determinado en esta vida y ese tiempo solo lo conoce el Señor. En el libro de Salmos también, el capítulo 39, el salmista hace alusión a esto, a esta forma de ver el tiempo humanamente. ¿Sí? En Salmos capítulo 39, versículo 4, en adelante dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Sí? A diferencia del Señor, nuestros días tienen una medida. Dice, sepa yo cuán frágil soy. Eso dice el salmista. Nosotras, nuestros días tienen un límite, una medida. Nuestros días se miden. Están limitados y eso nos demuestra que somos frágiles. Pero el Señor se mide en tiempos diferentes. No es como nosotros. Él no es frágil, Él es todopoderoso. Él no tiene límites, Él es eterno. ¿Sí? Y dice el versículo 5, Salmos 39, 5, he aquí, tú, Señor, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
lo que dice aquí el salmista también está relacionado con lo que dice Pedro. Nuestro tiempo es limitado y el Señor, que no tiene límite, que no tiene fin, es eterno y nuestra vida es nada comparada con la eternidad del Señor. Por lo tanto, hermanas, animémonos a confiar en nuestro Señor, en sus promesas, a dejar nuestras cargas delante de Él y esperar en sus tiempos, que son distintos a los nuestros. Esto está haciendo Pedro, animando a los hermanos, ¿sí? Y luego en el versículo 9, bajo el contexto que están tratando esta temática a ellos, les dice, el Señor no retarda su promesa, ¿cierto? Ya les explicó, sus tiempos no son como los nuestros. Él no está atrasado, en otras palabras, ¿sí? Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Quiénes son estos algunos? Estos falsos maestros que están tratando de decir, Jesús está tarde, está atrasado, ¿sí? Ellos son estos algunos que consideran que es tardanza el tiempo que había pasado en ese momento. ¿Cuánto más o menos desde que Jesús había ascendido? Unos 60 o más de 60 años habían pasado y decían, Jesús está atrasado. No ha venido, él dijo que venía, pero no ha venido, entonces es tardanza, vivamos nosotros nuestra vida por mientras. Pero Pedro les dice, no, hermanos, recuerden, sus tiempos se miden diferente y el Señor no retarda su promesa. Algunos consideran que esto es tardanza, pero dice, lo que está sucediendo es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanas, desde el Antiguo Testamento, este mensaje que Pedro les está recordando aquí está plasmado en las Escrituras. Le invito a buscar Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ezequiel, capítulo 18. Le invito a buscar allí Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer allí el versículo 23. Ezequiel 18, 23 dice, palabras del Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí está el Señor señalando que Él tiene una oportunidad para el impío. Él quiere que el impío se vuelva de su mal camino. Dice también en el libro de Romanos, palabras que el apóstol Pablo nos dejó, Romanos capítulo 11, versículos 32. Dice, vamos a leer el 31 y 32. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo que está diciendo Pablo aquí es de la misma manera en que nosotros fuimos alcanzados por su misericordia y somos hijas del Señor, de la misma manera el Señor quiere extender a todos su misericordia, ¿sí? Y vamos a ver también, como última referencia, en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice allí, el cual, en versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Allí está, hermanas, lo que Pedro también está recordándole a los hermanos. Hermanos, el Señor no está atrasado. El Señor, como lo ha dicho a lo largo de la palabra, de las Escrituras, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque en este tiempo en que Él está dando la oportunidad a muchos otros que lleguen a alcanzar misericordia, Él tiene un plan también para nosotros que ya hemos sido alcanzados por su misericordia, ¿sí? Y está siendo paciente con nosotros para que podamos cumplir nuestra misión de alcanzar a otros para llegar a los pies del Señor, salvos, hijos de Él. ¿Cuál es esta misión? ¿Cuál es nuestra parte en este tiempo que el Señor
ha dado pacientemente. Bueno, Él nos dejó una misión, ¿sí? En Mateo, veamos Mateo 28. Mateo capítulo 28, ¿sí? Dice, una misión que el Señor nos ha dejado, ¿cierto? Para todos los que ya hemos sido alcanzados. 28, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor nos envía, hermanas, a nosotras ahora a ir por todas las naciones? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en este tiempo, mientras Él todavía no ha regresado, está siendo paciente para que nosotras cumplamos esta misión. Y de esta manera, muchos otros procedan al arrepentimiento de la forma en que nosotros algún día lo hicimos. ¿Sí? Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice lo mismo. En Hechos también nos recuerda que debemos ir y ser testigos en todo, hasta lo último de la tierra. Hermanas, esa es nuestra misión. Y el Señor no retarda su promesa, ¿sí? El Señor cumple sus promesas, hermanas, pero no en nuestros tiempos, porque nuestros tiempos son limitados, sino en sus tiempos. Él es eterno, dueño del tiempo. Y Él, cuando promete algo, lo cumple, porque el Señor no miente. Dice en Tito, ¿cierto? En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, que Dios no miente. Él promete y cumple, porque Él no miente. Él es Dios, hermanas. Y lo que Pedro está haciendo aquí, en estos versículos 8 y 9, es decirle, hermanas, ánimo. El Señor sí viene. El Señor va a regresar. Este tiempo que ha pasado no es tardanza. Es una oportunidad para nosotros, para hacer nuestra labor, de ser testigos, de predicar el Evangelio y que de esta manera todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el anhelo del Señor. Hermanas, le invito y le desafío, así como el Señor me desafía a mí también con estos versículos, a considerar nuestros tiempos suyos, a dejar que Él ordene nuestros tiempos, a no afanarnos con los quehaceres de esta vida, porque esta vida delante de la eternidad es nada. Cumplamos nuestra misión. Tenemos muchas responsabilidades todos los días que cumplir como dueñas de casa, como madres, como esposas, como estudiantes, como trabajadoras. Muchas responsabilidades en un tiempo muy limitado que de repente se nos hace corto. Pero tenemos una gran responsabilidad, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra, porque ella nos reconforta, nos anima, nos enseña, nos corrige. Gracias, Padre, porque sabemos que usted vuelve por nosotras. Gracias y esperamos su venida, anhelamos su venida, Señor, pero también en este tiempo de espera queremos hacer nuestra parte y predicar el Evangelio para que muchos más procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos seres queridos que aún no le conocen, nuestros vecinos, familiares, amigos, gente que nos rodea, que aún no ha escuchado o no ha llegado a los pies de Cristo? Ayúdenos, Señora, considera nuestros tiempos para poder cumplir esta misión de predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por recordarnos que usted es tan distinto a nosotras, que usted es eterno y dueño del tiempo. De la misma manera, Señor, ruego por aquellas peticiones que están en nuestro corazón, en nuestras medidas durante mucho tiempo, pero sabemos, Señor, que usted tiene un tiempo para cada una de nosotras porque usted es perfecto y también es perfecto en sus tiempos. Ayúdenos a esperar, a confiar y a no desmayar, Señor, en esta misión que usted nos ha dado y en esperar su promesa y su regreso. Gracias, Padre, por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en un próximo estudio.